tal, iglesia? Oye, ya vamos calentando, ya no es como domingos atrás, ¿eh? Ya venimos con las pilas puestas. Bueno, yo no sé si alguien nos visita por primera vez, ¿no? ¿Por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta? ¿No? Bueno, si hay alguien que nos visita por primera vez y le da vergüenza levantar su mano, bienvenido a la casa de Dios. Estamos un poco locos, como ya has podido ver, pero locos por Jesús, amén. Yo ya sé lo que es eso. Yo la primera vez que fui a una iglesia dije, madre mía, ¿dónde me han metido? Pero sabemos que los tiempos de Dios lo fue acomodando todo, como el señor pastor, y mira, al final, Dios quiso hacer algo, dijo, voy a coger a este loco y vamos a hacer que lo trastorne a todo el mundo. Pues este día de hoy quería empezar una nueva serie llamada Eclesía. Eclesía no es una palabrota. Eclesía significa iglesia en griego. Es la palabra que utilizaron los escritores del Nuevo Testamento para hacer referencia a la iglesia. Porque estamos viviendo un tiempo increíble. O sea, después de años clamando, años orando, años haciendo comidas pro templo, muy buenas por cierto, se echan de menos a ver cuándo vuelven. Y después de... ¡Buah! Las empanadas colombianas, ¿cómo estaban? La fideuá del pastor. ¿Cuántos quieren otra? Digan amén. Pero han sido años de lucha, años de espera, años en los que estábamos, pues la gente no paraba de orar, de ofrendar, de clamar. Pero al final, como enseñó el pastor en el mensaje de ayer, Dios en su tiempo lo hace todo bueno. Y hay versiones de Eclesiastés 3:11 que incluso dicen que Dios lo hizo perfecto en su tiempo. Y por eso digo, mira, vamos a empezar de aquí poco, cuando sea el tiempo de Dios, a hacer reuniones en el nuevo local, en el nuevo sitio donde vamos a empezar a congregarnos. Y pienso que es un buen momento para que reflexionemos el qué significa ser iglesia. ¿Qué o cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué fue fundada? Entonces, sentí de hacer una serie llamada Eclesía y poder desde diferentes perspectivas ver, estudiar y aprender, yo el primero, qué significa el ser llamado iglesia. Y en este primer mensaje veremos qué significa ser la iglesia como individuo, porque te tengo una pregunta. ¿Sabes que eres iglesia? Es más, el título de este mensaje es ¿no sabes que eres templo de Dios? Y es curioso porque después de preparar el mensaje dije, voy a buscar en YouTube a ver qué se habla del tema. Y es muy triste porque tú buscas en YouTube Templo de Dios y lo que te sale son coaches, te salen entrenadores de fitness, nutricionistas que te enseñan cómo cuidar tu cuerpo porque es templo de Dios. Pero dije, ¿en serio solo se limitan a esto? Yo creo que va más allá. Yo creo que en el momento en el que solo fijamos en este aspecto nos quedamos muy en la superficie. Por eso quisiera que me acompañaras a 1 Corintios 3. ¿Lo tienes? 1 Corintios 3. Para que así pudiéramos ver qué realmente significa ser templos de Dios. Pero antes quisiera que pudiéramos dedicar un momento al Señor para que Él sea el que se glorifique en esta mañana, para que sea el Espíritu Santo el que nos trastorne, el que vuelva a cambiar todo lo que tenga que cambiar, el que nos vuelva a llevar donde nos tenga que llevar, el que edifique, quite, construye y haga lo que tenga que hacer porque es soberano. ¿Sí? Gracias, Señor, te damos por este día de hoy, por tus bendiciones, porque estás con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar reunidos. Gracias porque nos permites alabarte con total y absoluta libertad. Gracias por lo que haces con nosotros. Gracias porque estás a nuestro lado. Tú has estado siempre velando por nuestro cuidado, escuchando nuestro clamor, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Gracias porque no eres un Dios ausente, no eres un Dios lejano, eres un Dios que siempre está prestando atención a todo lo que necesitamos. Gracias porque tú suples, tú provees, tú nos cuidas y nos proteges como nadie más sabe y puede hacerlo. Eres único, Señor. Te alabamos, te damos toda la gloria y te pedimos, Espíritu Santo, que por favor en esta mañana
nos transformes a tu voluntad, nos permitas ser edificados en tu palabra, arraigados en la fe, arraigados en tus enseñanzas, en tus escrituras, Señor, para no poder ser movidos, Señor, ante la prueba. Te pedimos que nos muestres y nos reveles qué es lo que buscas, qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que esperas. Y por favor, empodéranos, danos fuerza, danos poder para hacer tu voluntad en cada circunstancia, en cada momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces quisiera que, por un momento, antes de pasar al texto bíblico, pudiéramos darle la gloria a Dios por lo que ha hecho. Así que vamos a empezar. No sé si estás muy cansado, si has pasado mala noche, pero por favor quisiera pedir que te levantes por un momento y que le demos un fuerte aplauso al Señor. Un aplauso fuerte a Jesús para decirle gracias. Gracias por darnos un nuevo local. Gracias porque lo has hecho todo a tu tiempo. Gracias porque lo has hecho todo perfecto. Gracias por escuchar nuestras peticiones. Gracias, gracias y gracias, Señor. Ya os podéis sentar. Pues yo creo que Jesús se merece esto y más, ¿no? Bueno, me estoy diluyendo demasiado, así que vamos a ir ya al texto bíblico. Primera de Corintios 3, vamos a ir al versículo del 10 al 17. Si lo tienes, me regalas un fuerte amén. Vale. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare otro, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es un pasaje muy conocido, muy estudiado, y como he dicho, tristemente siempre nos quedamos con el final. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y es un versículo que muchas veces hemos utilizado para decir, no tienes que emborracharte porque eres templo de Dios. No tienes que fumar porque eres templo de Dios. Intenta comer una dieta sana, equilibrada, porque eres templo de Dios. Y está bien. Obviamente tenemos que cuidarnos y mostrar una diferencia ante el mundo, pero ser templo de Dios no se refiere solo y exclusivamente a esto. Porque para empezar, Pablo se está dirigiendo a una iglesia que telita. ¿Has escuchado hablar de la iglesia de Corinto? Telita con la iglesia de Corinto, ¿eh? Es la iglesia que si vas a ser pastor ya puedes tener un posgrado, un doctorado y mucha experiencia y paciencia. Porque, para hacernos una idea, a nivel geográfico, la ciudad de Corinto era una ciudad muy próspera. Se encontraba, era como una especie de puente entre una península y el resto de Asia, el resto de Grecia. Por lo cual tenía mar por un lado y por otro lado, una especie de Panamá. A ver ese Panamá. Ahí está. ¿Sabes el canal de Panamá, no? ¿Lo conocemos? Ahí estuvo metido el Florentino Pérez, creo, y todo. Pues el canal de Panamá, para que no lo sepas, es una especie de río así ancho por el que cruzan los barcos y así evitan tener que cruzar toda Sudamérica. Atajan mucho tiempo, mucho combustible. Pues, para hacernos una idea, Corinto era una especie de canal Panamá a nivel europeo. No tenía un canal, pero sí que es verdad que hacían, cuando eran embarcaciones pequeñas, para ahorrarse tener que cruzar toda esa península, con troncos y con diferentes herramientas, hacían que los barcos cruzaran por ahí, tener que evitar rodear toda la península, porque además esa península tenía unas corrientes muy fuertes.
Eran conocidas por los marineros como un lugar muy, muy peligroso y siempre evitaban pasar por esa zona. Entonces, ¿qué provocaba eso? Que hubiera mucho tráfico, mucho comercio, mucha prosperidad. En una ciudad muy, muy rica, muy, muy próspera. Pero no solo venían lo que son materiales exóticos, pieles, lujo. También era un lugar donde iban y venían muchas ideas, muchas filosofías, muchas corrientes de pensamiento. Era un lugar muy cosmopolita. Entonces, no todo era como color de rosas. Todo esto también trajo corrupción moral. En Corinto existía el templo de Afrodita, la Venus griega. Y es la diosa del amor y todo lo que tú quieras. Pero ese templo tenía unas 1000 prostitutas sagradas. Para que te hagas una idea, cada tarde bajaban a cumplir ciertos ritos que incluían orgías, fornicación, y ya te puedes imaginar. Era una especie de Las Vegas nivel europeo. Y esto no era todo, era hasta tal punto llegaba la corrupción moral, la corrupción, vamos a decir así, carnal y sexual que había en esa ciudad, que cuando alguien era así medio asalvajado, cuando alguien era muy carnal, se le decía, eres un corintio. Se usaba el apelativo de corintio para decir que una persona era demasiado carnal. Hasta ese punto era la corrupción que había en esa ciudad. Y en medio de este contexto, Pablo planta una iglesia. Dice, aquí las tinieblas no van a seguir. Aquí me planto yo, se planta el Señor y aquí se acaba la tontería. Amén. Y digo yo, ¿no nos suena familiar este contexto? ¿No vemos corrupción ahí donde haces la vista? ¿No ves corrupción en la política, en las empresas? ¿Sí o no? Amén. Y no solo eso, ¿no vemos que todos los medios están erotizados? Ya hasta los dibujos animados. Hay que tener hasta cuidado con los dibujos animados porque enseñan cosas que dices, pero ¿cómo le vas a mostrar esto a un niño? Si ya ni nosotros deberíamos verlo, un niño menos todavía. Podríamos decir, aunque no nos guste, aunque no seamos del todo conscientes, que vivimos en una especie de Corinto. Incluso peor, porque los medios están más al alcance de cada uno de nosotros. Pero, como hemos dicho, Pablo dijo, aquí no va a seguir la cosa como sigue hasta ahora. Aquí voy a marcar la diferencia, aquí voy a marcar un cambio. Porque la iglesia no era ajena a aquella realidad. Y Pablo se encontró con estas personas. Se encontró con esta comunidad, con esta ciudad y decidió junto a Aquila y Priscila plantar una iglesia. Y estuvieron ahí durante 1 año y medio enseñando, levantando líderes, levantando la iglesia, orando, haciendo prodigios, haciendo milagros. Y era una iglesia muy espiritual, era una iglesia que sí que es verdad que había muchos dones y que el Espíritu Santo se manifestaba con un poder brutal. Pero una iglesia que tenía cositas que ir cambiando. Porque tenían un pie dentro, pero tenían un pie fuera. Era una iglesia que, mira, primero de todo tenía división. Unos decían, es que yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas. Es que, seguían las corrientes de los diferentes maestros de la palabra. Hasta tal punto que Pablo dice, menos mal que yo no soy bautizado, ¿eh? Y les enseña, no, somos de Cristo. Había incesto. La gente se emborrachaba en la Santa Cena. Habían unas cosas hasta tal punto que Pablo dice, pero os quise dar carne, os quise dar doctrina más sólida, más profunda, pero os tuve que dar leche porque aún sois inmaduros. Pero aún así Pablo amaba a esa ciudad, amaba a esa comunidad y decidió quedarse durante 1 año y medio, una de las estancias más largas, solo la supera creo que Éfeso, que fueron 3 años. Decidió estar con ellos, decidió cuidarlos, enseñarlos. Y luego a través de sus cartas, tanto esta como la segunda, decidió velar por sus necesidades. Entonces, vemos
que lo primero que enseñó Pablo en este pasaje es un llamado a construir. Un llamado a construir. A construir una vida nueva porque, vale, esta gente habían aceptado al Señor, habían aceptado a Jesús, tenían que empezar a vivir de una forma radicalmente diferente a todo lo anterior. Pero ¿cómo tenían que hacerlo? ¿De qué manera tenían que hacerlo? Tenían que empezar de cero. Y eso significaba cortar con muchos lazos que los entrelazaban con su vida anterior. Tenían que acabar con aquellos malos hábitos, con aquellos vicios, con aquellas relaciones. Tenían que estar libres de todo aquello. Y una vez que estaban libres de todo aquello es cuando se empezaba a poder construir. Y lo primero que nos habla es de base y fundamento. Base y fundamento. Los no negociables. Porque Pablo les enseña, ok, tenemos que construir una vida nueva, pero mire, yo soy aquí el perito, el arquitecto, yo no soy el jefe, yo no soy el dueño, soy el arquitecto, el estratega. Yo soy el que os enseña, el que os da los principios. Al mismo tiempo, lo que nos está queriendo mostrar Pablo en este pasaje es que si vas a construir, que sea en base a las Escrituras. Lo segundo que nos da, que nos presenta, es cómo debemos fundamentarnos y evitar las corrientes que los nuevos profetas, los nuevos apóstoles que se levantan, se dedican a enseñar. En Efesios 2:20, 22 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos dicho que tenemos como fundamento la enseñanza de los apóstoles, pero aquí va la segunda. Tenemos que tener la piedra angular en la cual es Jesús. Él es el fundamento. Pablo se presenta a sí mismo como estratega, como el capataz. Pero al mismo tiempo dice, vale, yo ocupo mi posición, pero aquí lo importante realmente es Jesús, no yo. Y sabes, mira, una piedra angular, esto lo encontré en internet. Yo digo, ¿qué es una piedra angular? Yo pensaba que era la piedra que va al medio de un arco, o sea, imagínate. Pero realmente una piedra angular, dice, normalmente era la piedra colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. Era muy importante, ya que todas las otras piedras se establecían en referencia a esta y determinaba la posición de toda la estructura. Wow. Esto era lo que era la piedra angular. Se ponía en la esquina de un edificio cuando se empezaba a construir. Era la piedra modelo, referente. Todas las demás piedras tenían que tener su misma forma. Tenían que seguir su estructura, su posición. Además, cargaba un gran peso. Eso es lo que Jesús tendría que ser para nosotros. Dice que en 1 de Pedro 2, 4, 5, Pedro retoma esta referencia. Y dice lo siguiente, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, gracias Guillermo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, si queremos edificar nuestra casa, nuestra vida y ser un templo como Dios manda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la base, el fundamento, la enseñanza de las Escrituras y Jesús. El problema es que hoy en día hay muchas corrientes como en Corinto. Muchos pastores, muchos predicadores, muchos profetas que enseñan cada cosa, como varias veces hemos hablado, que no tienen nada que ver con la Biblia. Que es más un circo, un show que otra cosa. Que a veces uno hasta ríe por no llorar. Porque los has visto. No me pongas esa cara.
Pero por eso yo quisiera que reflexionáramos como iglesia. Porque ¿qué significa realmente ser un templo para Dios? ¿Qué significa que el Espíritu Santo haya decidido habitar en nuestro interior? Lo primero que tenemos que ser conscientes es que tenemos un valor dado por gracia. Dado por gracia, porque tú y yo somos pecadores profesionales. Tenemos convalidadas todas las asignaturas. Pero por gracia, a Dios se le plació, decidir que valías la pena. Que merecía la pena entregar a su Hijo para salvar tu alma. Él decidió que valía la pena dejar el trono, despojarse de toda su gloria, encarnarse, ser humillado, incluso ser asesinado, porque eso es lo que fue, un asesinato, las cosas como son, públicamente, porque pensó que valía la pena por ti. Y no por obras, porque aquí si vamos por obras mal. Pero por eso en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestra mente y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios decidió que el lugar donde había de habitar después de su resurrección ya no serían lugares físicos. Sería tu interior. Y todo esto porque Dios decidió darnos un valor dado por gracia. Y es curioso porque la palabra que Dios utiliza al decirnos en su palabra para decir que somos templo de Dios es la palabra naos. Y es muy diferente de la palabra hierón. La palabra hierón incluía todo el templo. El patio, los atrios, el lugar santo, santísimo, todo. La fuente. Pero la palabra naos, concretamente, la palabra utilizada para hacer referencia a lo que somos en Cristo, es el lugar, la habitación exacta, lo más santo, lo más sagrado del templo, el lugar donde habitaba la presencia plena de Dios. ¿Eres consciente de ello? Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes, como hemos dicho, es que se nos ha dado un valor dado por gracia. Lo segundo que debemos tener en cuenta para ser buenos templos de Dios es acercarnos a Jesús. Aquí mismo dice, si empezamos en el versículo, acercándonos en el 1 Corintios, como hemos leído el texto base, acerquémonos. Empieza así, acerquémonos. Empieza así. Y no solo eso. Como nos ha dicho en 1 de Pedro 2, como hemos leído antes en el versículo 4, dice, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quieres empezar a edificar? Pues empieza por ahí. Acércate a Jesús. Si tenemos que construir a la manera de los apóstoles y a la manera de Jesús, primero tendremos que acercarnos para ver cómo es. ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a tomar a Jesús como referencia si no lo conocemos? Sería totalmente ilógico. Y así es como tendremos las bases para poder construir de una manera saludable. El tercer punto dice, busca la santidad. Porque una vez que están puestos los cimientos, una vez que están puestos los fundamentos, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Porque si te dijeron que ser cristiano es venir a la iglesia, cantar, aplaudir, orar, pues es una parte. Pero te estás perdiendo quizás el 70% de lo que realmente significa ser cristiano. Y ser cristiano no significa tampoco cumplir normas. No, yo no me voy para la discoteca porque soy cristiano. No, yo no me voy de fiesta porque soy cristiano. No, yo no bebo porque soy cristiano. No. Ser cristiano implica mucho más. Por eso debemos ser conscientes que debemos sobreedificar sobre el fundamento. Y al mismo tiempo Pablo nos dice que debemos escoger qué materiales utilizar para construir. Se nos presenta el oro, la plata, la madera. Y estos tres primeros materiales eran utilizados en la construcción del tabernáculo y del templo.
Pero luego también tenemos la hojarasca, el heno, que eran materiales bastante débiles. Que a la mínima que venía una tormenta, a la mínima que venía un viento, se lo llevaba. Como en el cuento de los tres cerditos, pues algo así. Pero al mismo tiempo nos dice, vigilad qué materiales escogéis, porque tarde o temprano vendrá el fuego. Y el heno y la hojarasca prenden muy rápido. Son combustibles. Es lo primero, cuando tú haces una hoguera, no la hagas porque hay muchos incendios, pero cuando te hagas una hoguera, cuando se pueda, lo que va mejor es que le echas papel, le echas hojarasca, le echas cosas que se queman rápido. Porque son débiles, son fuertes combustibles, pero así como se prende, se apaga y desaparece y se desvanece de una forma fulminante. En cambio la madera, obviamente si son troncos fuertes, el oro, la plata, tú le puedes echar fuego a eso, que como no estés, no sé la temperatura de fundición, pero necesita mucho fuego para que desaparezca eso. Son materiales resistentes a la prueba, materiales duraderos, firmes, pero son materiales que cuestan encontrar, que cuestan conseguir, que cuestan comprar. La hojarasca, el heno, tú vas caminando por el bosque y tienes toda la que tú quieras. Es más, la gente la barre de las puertas de su casa, los que viven en el campo, porque molesta, prácticamente suciedad. Por eso debemos quitar los materiales en nuestra vida que no sirven de nada. Que no sirven. Y buscar, a pesar de que cuesten, porque cuesta, aquellos que realmente valen la pena. Y aquellos que valen la pena, déjame decirte que el mundo los desprecia. Porque buscas vivir en santidad, el mundo te llama loco, fanático. Buscas levantarte temprano para orar y te llaman loco por no dormir las horas que tienes que dormir. Buscas estudiar la palabra de Dios y dicen que pierdes el tiempo porque estás leyendo fábulas y cuentos. Pero los que lo hemos experimentado, los que lo hemos vivido, sabemos que esos son los materiales que necesitamos. Que eso es lo que necesitamos para edificar y sobreedificar nuestra vida y poder llegar a ser esos templos que Dios quiere que seamos. El cuarto punto es, vive en modo adoración. ¿Cuántos de aquí viven felices todo el tiempo? Ay, ay, ay. Vamos por la calle bendiciendo a todo el mundo, a los que nos ponen multas. Por cierto, ya me llegó, ya he reclamado, a ver. ¿Cuántos vivimos dando gracias a Dios por todo? ¿En todo momento? Vivir en un templo, ¿qué se hace? La gente iba al templo a adorar. Entonces, dentro de nosotros, si somos templo de Dios, tenemos que adorar. No podemos estar como, voy a la iglesia, cumplo el domingo, Señor, pero yo, el resto de la semana, soy cristiano de DNI. Ahí lo dejo. Si eres un templo, en tu interior ha de haber adoración. ¿Y cómo vivimos en modo adoración? ¿Te lo has planteado? Pues escuchando alabanzas cuando estás en el coche, en el trabajo, cantándolas. Eso ayuda mucho a estar conectado con Dios. Y a veces voy ahí con mi bandeja ahí. Alabaré, alabaré, alabaré. Sí, porque soy camarero. Y a veces voy con mi música y ahí voy. A veces meditando el pasaje de tu devocional. Por eso es importante los devocionales. Por favor, haz tu devocional diario. Cuesta. Yo lo sé. A mí me cuesta. Pero dicen que si durante 20 días lo haces, eso se convierte en un hábito. Y funciona, y es así. Porque el tener ese hábito de leer la palabra día tras día te permite estar reflexionando. Y esa es otra de las formas
el adquirir conocimiento de la palabra es otro de los materiales para construir. Vivir en adoración también es ser consciente de que todo lo que tenemos es gracias a Dios. ¿Sabes? Yo el otro día llegaba con casa con un calor. Me pude ver un vasito de agua fresquito. Y es un vaso, yo no sé que es un vaso, pero gracias, Señor. Gracias porque lo necesitaba y cómo lo he disfrutado, Señor, gracias. Y a veces son estos pequeños detalles que nos permiten vivir en constante adoración al Señor. Vivir en modo adoración. No es vivir por una nube ajena a toda la realidad, pero sí es intentar estar conectado con Dios, con alabanzas, meditando su palabra, meditando sus mensajes, buscando su voluntad, buscando que se glorifique en cada situación, aunque sean situaciones feas, porque las hay. Eso es vivir en modo adoración. Y el quinto punto, en un templo hay conexión. Hay conexión. En el Antiguo Testamento, el templo era el único lugar geográfico de la tierra donde el cielo y la tierra conectaban. No tenían la oportunidad que tenemos ahora de ponernos en oración y tener contacto directo con el Padre, no. En aquel tiempo solo unos pocos escogidos llamados profetas y patriarcas, y alguno más por ahí que tuvo conexión con Dios. Pero lo tradicional, lo común era que el lugar donde Dios decidía conectar con la tierra era el templo. Había conexión. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si eres templo de Dios tiene que haber conexión. No solo con Dios y contigo, que obviamente lo doy por hecho, pero si eres templo de Dios, tienes que facilitar que otros conecten con Dios. Tienes que ser puente entre tu contexto, entre tu entorno y Dios. Porque muy probablemente seas el único cristiano al que tus compañeros de trabajo conozcan. Muy probablemente seas el único cristiano que tus compañeros de clase hayan conocido. Que tu familia conozca. Y sabes, como una vez compartí, la gente tiene una imagen muy distorsionada de la fe. Muy, pero que muy distorsionada. Y la gente cuando tú le hablas de Dios, se asombra. La gente tiene preguntas. Y necesita que alguien se las responda. Muchas veces la gente incluso se muere con esas preguntas porque no hubo un cristiano que, tú vuelvas a decir, yo soy cristiano, pregunta. Que si sé la respuesta te la daré, si no se la preguntaré al pastor y te la daré igual. O buscaré la forma de darte una respuesta bíblica. Y yo me he tenido que enfrentar a todas esas preguntas. Y qué bueno poder cambiar las mentalidades de la gente. Y a mí me fascina eso. Cuando te viene la gente con el típico compañero que ha estudiado en un cole de curas, me lo paso bomba. Porque dice, no, es que yo veo a Dios así, solo espera que cumplas normas, es que parece que siempre está enfadado, parece que solo espera que metas la pata para mandarte al infierno. Y ahí es cuando tú le hablas del amor de Dios, le hablas de Jesús y se quedan sin palabras. Y quizás no se conviertan, quizás no vengan a la iglesia, pero tú has cumplido sembrando. Tú has cumplido creando esa conexión entre Dios y ellos, que no tienen la oportunidad de conectarse. Y es bonito poder decir, hermano, o sea, no sé si tú crees, pero voy a orar por eso, por tu petición. Estar atento, estar atento. Yo otro día tuve la oportunidad con un compañero que decía que le duele el hombro y me preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás con tu brazo? Y bueno, primero me dijo, ¿cómo te fue el infarto? Y yo, madre mía, anda que de infarto a lo que tuve. Y yo, no era un infarto, estoy bien. Y me dice, no, es que yo tengo aquí en el brazo un dolor. Le dije, mira, yo estoy tranquilo porque confío en Dios y deberías confiar también en Dios. Dice, eres un hombre de fe, ¿eh? Y yo, bueno, lo intento. Pero eso es bueno, hay que tener fe. Y yo, bueno, estaremos orando. Qué bueno poder orar por las peticiones de la gente que te rodea. Y no todo el mundo va a aceptarlo. Habrá gente que te quiera sacar debate no para buscar respuestas, sino para buscar conflicto. Tienes que estar preparado para ello. Y siempre tener una respuesta adecuada. Hay un
youtuber argentino, no sé si está muy metido en eso, que se llama Santiago, que tiene un canal que se llama Rincón Apologético. Y mucha gente que debate con él lo dice, mira, yo no estoy de acuerdo a tus ideas, pero he de reconocer que en todo momento has mantenido el respeto, que en todo momento has mantenido la calma. Y hay gente incluso que al final ha habido gente y otros youtubers muy conocidos que han dicho, es que en el debate mantuve mi postura, pero es que al acabar de debatir contigo he acabado creyendo en Dios. Gente importante y muy reconocida. ¿Por qué? Porque has sabido crear conexiones. Has sabido ser templo donde otros no se atrevían a hacerlo. Porque Jesús, a veces tienes que embarrarte. Cuando fue a por la oveja perdida, ¿tú sabes lo que es coger una oveja perdida? Una oveja no huele bien. Una oveja, si ya de por sí huele mal, imagínatela con barro, con toda la lana, sopica, tenerla que poner aquí arriba. A veces toca. Y a veces tenemos que quitarnos esos prejuicios de cómo le voy a hablar a esta persona. Si mira cómo vive. ¿Cómo voy a hablarle a esta persona si se la pasa, si a la que salga de aquí se va a emborrachar? Si el otro día dijo que no quería saber nada de Dios, ¿cómo voy a hablar con él? Pero debemos recordar que hemos sido templos, que somos templos y que muy probablemente esa persona no tenga otra oportunidad de conectar con Dios si no es por ti. Por lo tanto, 5 puntos. Hemos dicho, ser conscientes de que tenemos un valor dado por gracia. Segundo, acercándonos a Jesús. Tercero, buscar santidad. Cuarto, vivir en modo adoración. Quinto, crear conexiones. Y ya para concluir, el mensaje termina con 2 promesas. También con una sentencia que para el que no edifique correctamente, pues no le irá del todo bien. Pero para el que realmente intenta edificar a la manera de Dios, dice que aguantará el fuego de las pruebas, las tormentas de la vida. Porque como hemos dicho, los materiales malos fácilmente se consumen. Cuando tú construyes tu vida sobre arena, como decía la parábola de Jesús, enseguida se derrumba. Pero cuando tú construyes sobre la roca, y una roca no es fácil construir, yo no lo he hecho nunca, pero yo me imagino que tienes que estar picando en el frame, ¿sabes? ¿No? Yo lo estoy diciendo que sí, como sé que hace obras, igual la construye encima de la roca. Pues tienes que picar, tienes que estar dando golpes a la roca, Cavar en la arena es fácil, todos lo sabemos cuando vamos a la playa. Pero permaneceremos, resistiremos. En cambio, el que no lo haga donde debe de hacerlo, con los materiales incorrectos, a la mínima. ¿Tú conoces gente que son inestables emocionalmente? Yo sí. Gente espiritualmente inestable, que me va bien, yo soy, gloria a Dios, pero que me va mal, no, es que Dios no existe, es que Dios es malo. Hay mucha gente así. Pero en el momento en el que tú edificas correctamente, esto no pasa. Que te viene una oleada del infierno del enemigo, tú resistes, tú aguantas, tú alabas. ¿Y sabes qué? El infierno se vuelve loco. Se vuelve loco, lo confundes. Tú en el momento en el que te viene con la prueba y tú, conmigo no puedes. ¿Me harás daño? Sí, me harás daño. Pero no puedes conmigo. Y voy a alabar, y voy a cantar, y voy a decir que mi Dios es más grande que esta situación. Pero construye a la manera de Dios. Seamos templos fuertes, resistentes. Y ahora sí que quiero acabar, porque esto es siempre que digo lo mismo, me alargo 20 minutos más. Hay un libro del siglo II que se llama, no es canónico obviamente, es un libro así como tú vas a la librería ABA y tienes muchos libros. Pues en el primer y segundo siglo también habían diferentes libros, no todos eran buenos,
pero sí que hay algunos que son bastante interesantes, como comentamos hace unos domingos de el Didache, la enseñanza de los apóstoles. Y hay un libro que se llama El pastor de Hermas. Es un libro en el que se dan diferentes enseñanzas, ilustraciones y ejemplos, y sobre todo a través de parábolas, ¿no? Y en el tercer capítulo nos habla una gran alegoría, este escritor, y nos habla de una gran torre que se encontraba construyendo. Y dice que había una anciana que le estaba diciendo, mira, ¿ves esto? ¿Ves esta torre? Y él decía, sí, la veo. Pero veo algo curioso con esta torre que se está construyendo. Hay ladrillos que no encajan y que los ángeles, porque eran los ángeles los que estaban poniendo los ladrillos en su sitio, los que no encajan los ponen a un ladito. Y otros los va mirando, los va cuidando, va dándoles forma, los va puliendo para que puedan encajar. Pero al mismo tiempo veo ladrillos que no resisten el peso, que se rompen, que son extraídos de la torre y son arrojados. ¿Qué significa todo esto? Y la anciana que le estaba narrando toda, digamos, esta visión le dice a Hermas, mira, esta torre que se está construyendo, recordemos que fue escrito en el siglo II, cuando la iglesia estaba empezando, es la iglesia de Dios. Cada uno de los ladrillos que hay es cada miembro que forma parte de la iglesia. Hay algunos que todavía no tienen la forma para encajar como deberían, pero que tienen el deseo de formar parte. Aquellos que tienen el deseo y que aún no encajan, son separados, se les va dando la forma necesaria, se los va puliendo por los lados, se les va ajustando para que puedan finalmente encajar y resistir el peso de la iglesia. Pero hay otros que quieren encajar apresuradamente, que quieren vivir de una forma superficial. Hay otros que por fuera parecen ser fuertes, pero por dentro son débiles, que no soportan el peso, son destruidos y son despojados. Y acaba preguntando, ¿qué clase de ladrillo quieres ser tú? ¿Qué clase de ladrillo queremos ser cada uno de nosotros? De los que aportan y hacen que la torre se extienda, llegue más arriba a más gente, de que soporten más peso, de que puedan soportar el peso de más almas. O ser ese ladrillo que por fuera somos fuertes, pero por dentro débiles hasta el punto de ser destruidos y despojados. Y yo te pregunto, ¿qué clase de ladrillo quieres ser? Amén. Así que quisiera que pudiéramos acabar orando, entregando este tiempo, este mensaje al Señor. Así que si cierras tus ojos, por favor. Gracias, Señor, te damos por este día de hoy que nos has regalado. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque por gracia nos has hecho templos tuyos. Gracias porque estás a nuestro lado, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a saber discernir de los materiales correctos de los incorrectos. Para construir a tu manera, Señor, y ser esos templos santos que tú quieres y que tú soñaste que fuéramos nosotros. Ayúdanos a saber crear conexiones, a ser un puente entre los hombres y tú para que más gente pueda llegar a ti, Señor. Puentes y solo puentes porque tú eres el camino, Dios. Tú eres la vida, tú eres la plenitud y la esperanza, Señor, y queremos que más gente sea añadida a tu iglesia, más gente sea añadida a la familia de Dios, más gente te conozca, sea salva, viva la restauración, viva tu poder, trae sanidad, prodigios y milagros, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Utilízanos para tu gloria, siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén.